Desde primera hora no paro de gastar bromas. Hace un rato cuando entraba, estaba repasando el mensaje, le pedí a un ujier, ¿tú te atreves a regalarme el agua que le vas a dar al predicador? Se quedó mirándome. Al cabo de un rato me la entregó y vino al sitio y me dice, tú te encargarás de entregársela. Y yo, si no te preocupes que yo se la doy. Ay, papá. ¿Cuántos están hoy por primera vez aquí en la iglesia? Sean bienvenidos, sean muy bienvenidos. Hay una cosa maravillosa que tenemos aquí en la casa de papá, y es que cada día estamos retados a crecer. Y la prédica que he preparado para ustedes con la guía de Dios, la he titulado El Maestro de la Mayordomía Transformadora. ¿Quién es ese? Jesús, nunca mejor dicho. Pues para mí ha sido un reto porque el tema de la mayordomía me apasiona. Sin embargo, esta pasión en esta ocasión va enfocada hacia el corazón. Y acerca de lo que Dios me ha venido hablando tiene que ver con cómo está el corazón para la mayordomía. Y ahora yo voy a hacer un cambio aquí. Quiero formular preguntas. Por ejemplo, Andrés, mi paisano, no huyas, que la cosa es peor. ¿Tú cómo ves a Jesús? En voz lo más fuerte que puedas. ¿Cómo lo ves? En 2 palabras. Sí, porque los colombianos nos enrollamos bastante. En 2 palabras. ¿Cómo ves a Jesús? Ya fueron más de 2. Vale. Difícil, pero el rey de todo. El rey de todo. Isaac, ¿tú cómo ves a Jesús? Compasivo y amoroso. Y así sucesivamente, cada uno tiene un punto de vista, un enfoque acerca de cómo ve a Jesús. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque Jesús no deja indiferente a nadie. Jesús es Jesús, pero nos afecta a todos, de una manera o de otra. Dependiendo del momento vital que cada uno está experimentando, puede percibir a Jesús de una manera o de otra. Lo que sí está claro es que, igual que con la historia de la humanidad, no vas a quedar igual después de conocerle. En mi caso particular, cuando era pequeño, yo lo veía como aquel niño bueno que compartía sus cosas, sus regalos conmigo. Porque según la tradición allí en Colombia, el niño Dios era el que te traía los regalos, es decir, compartía de esas dádivas, de esos regalos que los magos de Oriente le habían traído. Por aquí ya sé que hay otra historia, pero no vamos a entrar en eso. De adolescente percibía a Jesús como un ejemplo, un hombre que crecía en estatura, en conocimiento, pero hasta ahí. Sin embargo, cuando ya fui adulto, o creía que lo era, la cosa cambió. Allí yo lo percibía como el que lo sabe todo, como el que está bien, pero yo a mi bola. Y así me fue, y así me fue. Ahora bien, en el año 1995, que fue cuando él llegó a mi vida, aquí hubo un crack, un crujir en mi vida. Yo venía viéndolo como un genio, como un visionario, como un revolucionario, o incluso lo llegué a catalogar como un evolucionario. Aquel que te lleva a evolucionar, a transformarte. Pues fíjate, vamos a utilizar un ejemplo interesante. Aquí, sea que lo practiques o no, todos entendemos el concepto del deporte, ¿cierto? Pues el concepto del deporte puede ser útil para hablar acerca de cómo percibimos a Jesús. Te lo explico. Imagínate a tu equipo de fútbol favorito, que aunque pierdas, siempre encuentras una razón para pensar que es el mejor de los mejores. Es tu equipo, es tu afición y eso te apasiona. Y eso es muy bueno. Ahora bien,
esa percepción que tú tienes de tu equipo, esa percepción, al fin y al cabo, tiene un componente que se llama sesgo. Es tu interpretación acerca de ese deporte, de ese equipo y aún de los jugadores. Vamos avanzando. Cada forma como yo interpreto el deporte o el deportista, eso que se llama sesgo, tiene diferentes matices, diferentes colores. Hay un tipo de sesgo que se llama el del prejuicio. Allí tu mente supone antes de conocer. Con Jesús pasa lo mismo. Con Jesús suponemos acerca de Él. Un ejemplo del prejuicio es, yo me encuentro con cualquier persona nueva aquí en la iglesia y según el acento que tiene, su forma de vestir, puedo tener cercanía, ser empático con él y eso me permite crear vínculos con él con facilidad. ¿Por qué? Porque tengo un sesgo que es el del prejuicio. Se parece, es compatible conmigo y me voy a llevar bien con él. Así llegamos a ser con Jesús. Según lo que nos gusta de él, lo consideramos. Ahora, la inclinación también puede ser una forma de percibir a Jesús. ¿Por qué? Porque te inclinas hacia lo que ya conoces. ¿Cuántas cosas ves en Jesús que te gustan? Por ejemplo, Sandra, ¿a ti qué cosas ves en Jesús que te gustan? Todo. Bueno, eso es importante, pero a la vez es retador, porque no todo lo que nos gusta de nuestro equipo o del deportista al cual seguimos significa que lo practiquemos. ¿Se entiende? Fíjense cómo estamos percibiendo y otra cosa es cómo lo aplicamos. Bien, otro punto interesante es la perspectiva selectiva. Allí se trata de que solo lo que respalda tu idea es lo que te agrada. Por ejemplo, hay un caso evidente y es todo aquel que está mal, que está necesitado, que está en la puerta de un establecimiento esperando una donación cuando tú sales. Según las cosas que tú puedas ver, según sea tu corazón, te puedes sentir cercano con esa persona. Según lo que tú has vivido, puedes tener cercanía con esa persona y darle algo que puede necesitar. Puedes ir por la calle, encontrarte un perrito abandonado. ¿Cuántas veces hemos sido perros abandonados? Eso nos ayuda a identificarnos. Y son ejemplos reales. Luego está el favoritismo, ya que solo prefiero dar algo o acercarme a alguien que esté de acuerdo con lo que pienso. También tenemos la parcialidad cultural. Alguien que tenga un acento así, tú sabes que una y libre, ¿sabes? Me puedo identificar con ellos. Mi mujer me gasta una broma siempre, me dice siempre lo mismo. Mi neurona espejo hace que mi tono de voz cambie siempre que hablo con una persona. Si hablo con venezolano, dice ella, ya está. Ya se le pegó el swing, el habladito venezolano. Si habla con ecuatoriano, ñaño. Y así sucesivamente. Es un detalle muy mío. Ahora bien, vamos a ir encaminando esto al punto donde los quiero llevar. Nuestra relación, y si miramos lo que fue la situación de Jesús, se aplicaron esos mismos sesgos. Muchos esperaban de Jesús un líder político. De hecho, le exigían que, ya que él hablaba cosas que tenían que ver con el reino de los cielos, ejerciera como líder. Pero ese no era su llamado. Punto redondo. Él lo tenía tan claro que después de alimentar a las 5,000 personas, lo intentaron levantar como rey. Y él dijo, quieto parado, quieto parado. Mi reino no es de este mundo. Yo no he venido aquí a establecer un reino con las características que ustedes esperan. A eso no he venido yo. Luego está el sesgo religioso. Cuando hablamos del sesgo religioso, hablamos de aquella característica que tú percibes de Jesús
que producto de cómo tú lo percibes a él, ya lo has encasillado. ¿A qué te refieres, Alex, con esto? Pues fíjate, el sesgo religioso se pudo ver cuando una mujer fue encontrada pecando. La llevaron delante de Jesús y le animaban. Habrá que apedrearla, ¿no? Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros podemos incurrir en eso. De hecho, cuando preparaba esto, Dios me llevaba a reflexionar y me recordó una conversación que tuve con mi pastor Samuel. Y le dije, estoy de duelo. Un día le dije, estoy de duelo porque he conseguido sepultar al fariseo que había en mí. Se me quedó así mirando como a cuadros, me dijo, Y tú dirás, Alex, pero es que eres el predicador, no deberías decir eso. No, debo ser honesto. He tenido mis facetas de fariseo, donde iba con un buen rifle de francotirador, mirando dónde estaba el punto flaco de cada uno para disparar. Y eso me ha traído consecuencias. Estoy en el proceso, no te olvides, estoy en el proceso. Fíjense, acerca de Jesús, con Jesús también había un tipo de sesgo que es el denominado sesgo social. Hay personas que se acercaban a Jesús esperando obtener cosas de él. Recuerdo el caso de una madre que se acercó a Jesús proponiéndole que ubicara estratégicamente a sus hijos para sacar beneficio. Es una realidad. ¿De qué manera nos acercamos a Jesús? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Yo recuerdo un cumpleaños en el que me atreví a cometer una tontería. Le pedí un deseo a Jesús. En vez de orar, le pedí un deseo. Después me quedé pensando, bueno, ¿tú eres tonto? ¿Que es que acaso Dios es la lámpara de Aladino? No, ora, haz tu parte y Dios obrará. Hay muchos más sesgos. Al final de la prédica, los que quieran, ha sido un tema que me pareció muy apasionante y me tomé el trabajo de prepararlo más en detalle. Tengo unos apuntes súper sencillos, explicados de manera elemental, se pueden entender, y que puede servir como herramienta para que cada uno de nosotros lo utilicemos como un espejo y que nos ayude a ver cuáles son los sesgos que tenemos en nuestra vida. Al final de la prédica les pasaré por WhatsApp, a través de los grupos de difusión de la iglesia, el archivo donde está esto. Ahora que hemos llegado a este punto y que hemos conseguido darnos cuenta de los sesgos que podemos tener, les animo a que miremos esto. Pido por favor que proyectemos el texto de Lucas 24, del versículo 36 en adelante. Antes de leerlo, quiero que tengamos claro una cosa. Todo comienza con Jesús y todo termina con Jesús. Hay una palabra maravillosa que dijo Pablo y habló de la estatura del varón perfecto. Todos los creyentes estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí estamos en el proceso, absolutamente todos. Independientemente del grado de responsabilidad, el cargo que ocupes, todos estamos en proceso y estamos llamados a eso. Comenzamos leyendo en el versículo 36, cuando lo tengamos. Dice, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. El siguiente, por favor. Aquí dice, ¿por qué están asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Me detengo un momento en este versículo
porque hay dos cosas importantes que es necesario que entendamos. El contexto. Está claro que quien estaba hablando en ese momento era Jesús. ¿Con quiénes estaba hablando? Estaba hablando con sus discípulos. ¿Qué les estaba pasando? Tenían sentimientos de duda. ¿Por qué? Porque ya Jesús había muerto. Unos pocos le habían visto resucitado. Pero todos pensaban, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de lo que Él nos ha enseñado? ¿Qué va a ser de lo que Él nos ha encomendado? ¿Qué va a pasar? Todos en algún momento nos planteamos eso. Los que subimos al quinto piso, al de los 50, nos hacemos preguntas. ¿Y ahora qué? Cuando tenemos un año como este, 2023, donde hemos celebrado 20 años como iglesia, yo me hago preguntas. ¿Y ahora qué? No sé si tú te haces o no preguntas, pero siempre vivo haciendo preguntas. No siempre tengo las respuestas, pero es un ejercicio interesante. Pasamos a los siguientes versículos, perdón. Versículo 39 dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas tienen cuerpo, no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. El siguiente dice, mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Tenemos de palabras de Jesús el vivo testimonio de que era real, que había resucitado y que las señales estaban en sus manos y en sus pies. Y les hace una pregunta en el 41. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntan, ¿tienen algo para comer? Si en vez de allí hubiese estado en Colombia, me supongo con todos los colombianos presentes que digan si me equivoco, le hubiesen ofrecido empanadas. Además, es que es un poco complicado porque una arepa buena está recién hecha. ¿Será que le quemaría los huequitos de las manos? Que no se le vaya a escurrir el picante entre la empanada y el hueco de la mano. Me daría un poco de apuro ver al Señor Jesús chupándose. Es un poco de humor. Pero es ese puntito es la naturalidad de las cosas. Jesús le estaba preguntando, ¿tienen hambre? Es real. Así como su temor era real, el poder tener hambre es real. Y Él allí los saca de esos temores y los lleva a una realidad. ¿Tienen temores? Deben tener hambre también, ¿no? Vamos a comer algo. A mí me encanta comenzar cosas y cerrar procesos con comida. Cuando tú comienzas un proceso con comida, estás tomando fuerza para vivirlo. Y cuando lo has terminado, te puedes sentar, reflexionar, lo que ahora llaman feedback, eso de las ideas, retomar qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Y me parece muy interesante. Ahora fíjense, todo esto nos hace pensar. Él comió mientras ellos miraban, en el versículo 43. Y eso me hace gracia. Aquellos se quedaron con dudas, con miedos, y Él comió mientras ellos miraban. No quieren comer, es su problema. Yo voy a comer. Yo sé lo que tengo por hacer. Ahora verán todo eso que Jesús ha hecho ahí, a dónde nos va a llevar. Porque es muy interesante. Ahora fíjense, en el versículo 45 dice, entonces les abrió la mente. Open your mind. Abre tu mente. Pues se tiene que abrir para las Escrituras. ¿Qué dice Jesús? Considerémoslo. ¿Qué dice Jesús? Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar el tercer día. El versículo 45, ya lo hemos leído, y el 48, vamos a saltar hasta el 48.
El 47 lo leemos, bueno, 48. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu venga y los llene con poder del cielo. Hello, hay que despertar. Hay que despertar de los temores, de las dudas, porque ahora ya está con nosotros el Espíritu Santo. El día del Señor está por venir, nos hablaron de ello el domingo pasado. Y tenemos retos y estamos llamados a estar alertas. Llegados a este punto necesitamos reflexionar sobre una cosa muy interesante y es, Dios es el creador de todo. Está en Génesis 1:1. Está en Salmos. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla de que Dios es el creador. Nuestro rol, la responsabilidad nuestra de todos y cada uno de nosotros, ¿cuál es? La de ser administradores, la de ser mayordomos. Cuando hablamos de un mayordomo, hablamos de alguien que es administrador. ¿Un administrador es un propietario? Pregunto, ¿un administrador es un propietario? Claro que no. El día que mi hijo se saque el carnet de conducir y lo pueda apuntar en el seguro, él administrará un recurso, pero no es el propietario. Sí, tiene que ir con vista, ¿no? Es una herramienta, ¿vale? Pero eres un administrador, un usuario, no eres el dueño. Ese mismo principio aplica para todo esto. Ahora bien, pregunta para todo y cada uno de ustedes. Por ejemplo, Uriel, ¿tú cómo te ves en esta película? ¿Eres el actor pasivo, un espectador pasivo o eres el actor de la película? ¿Cómo te ves? Actor, muy bien. Es grandote, parece hijo del Altísimo. Eso es positivo. Eso es positivo. Hasta este momento lo que he pretendido es que nos ubiquemos. ¿Cómo percibimos a Jesús? ¿Quién es Él? ¿Qué expectativas tenemos acerca de Él? Ahora vamos a establecer un cimiento acerca de la mayordomía. Lo primero que hemos dicho es que somos responsables. Nos gustará más o nos gustará menos, pero estamos llamados a eso, a ser administradores responsables. Y dentro de esa identidad de ser administrador, ¿he hecho algo? Que se ha metido un ruido, no, vale. Dentro de esa responsabilidad, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios. Así como, por ejemplo, Samuel y Eva son los máximos responsables de la iglesia. Ellos tienen, ¿verdad?, la visión de lo que hay que hacer. La misión ya Dios nos la dio a todos. La visión es responsabilidad de ellos. Ahora, en tu parcela, Rubén, Yanoa, como responsables de alabanza, ellos en su parcela algo tienen que hacer, ¿no? Y lo hacen cada domingo y se implican y nos guían. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad, venir a darle a Dios todo lo que Él se merece, nuestra alabanza. ¿Amén o no amén? Hasta ahí lo entendemos. Fíjense, nosotros al ejercer la mayordomía desde el punto de vista bíblico, tenemos que entender que es un principio fundamental y que es nuestra responsabilidad cumplirlo. Ahora, somos responsables según principios y propósitos. Y aquí viene donde vamos afinando cada vez más. Hasta ahora cada uno puede vivir según la cultura en la que ha crecido, hasta antes de conocer a Jesús, hasta antes de que Jesús llegara a su vida. Pero cuando Jesús llega a su vida, la cosa cambia. Ahora, así como en su momento entendemos que Dios es el creador de todo, también es importante que entendamos que nuestras vidas se rinden a Él. Cuando nos rendimos a Dios, ya no es lo mismo. Si Él es nuestro Salvador, es lo esencial. Pero también es aquel al que servimos. Él nos ha dado algo, la salvación, para estar en la eternidad con Él. Pero entendamos también que la forma como gestionamos todo tiene que hacerse según sus principios, no según lo que nosotros pensamos.
¿Hasta ahí lo entendemos o no? Bien, seguimos adelante. ¿Queremos entender cómo Dios lo hace? Es la única forma de poderlo hacer. Yo no me imagino haciendo unas alubias con chorizo si nunca he visto a mi mujer hacerlo. Simplemente porque yo antes no lo hacía. Ella fue la que me enseñó. Tengo que seguir un modelo, ¿no? Asimismo, para todo lo que vamos a hacer tenemos que conocer, seguir el modelo de Dios. El modelo de Dios, ¿cómo es? Dios es un modelo de generosidad. No sé si tenemos la imagen de esto. La generosidad es el reflejo del carácter divino. ¿Cómo podemos ver esa generosidad? Juan 3:16. ¿Quién lo sabe sin mirar la pantalla? Porque ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense, Jesús siendo Dios, Dios siendo Dios, se entregó. Y eso es un ejemplo. La generosidad. La generosidad cuando me gusta, cuando me apetece, cuando estoy conforme. ¿Preguntas? Fíjense, Dios mismo decidió entregarse, entregó a su Hijo. Y su Hijo, dice, entregó su vida. ¿Preguntas? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos las cosas? Ahora bien, cuando hacemos algo en casa, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, ¿qué nos mueve a hacer las cosas? Es una forma de ver la generosidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio muestra de su generosidad y nos anima, según 2 Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un reto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Otro aspecto de cómo Dios nos enseña acerca de la mayordomía es pensar, la ofrenda es voluntaria y alegre. ¿Cómo es mi servicio a Dios? Me meto la mano en el bolsillo, pero no estoy refiriéndome al dinero, estoy refiriéndome a ese gesto, la acción de cómo hago algo para Dios. ¿Cómo lo hago? Es que tengo el compromiso, no, lo hago con gozo, con gratitud, con disposición. ¿Cuántos disfrutan el tiempo de la alabanza? A mí me parece de mucha honra y de mucho agradecimiento que un grupo de personas que pueden levantarse a la misma hora que tú y que yo para llegar a la reunión, se dispongan su tiempo para venir a preparar el tiempo de la alabanza. Un grupo de chicos allí en medios audiovisuales, ¿verdad?, que preparan todo para que esto funcione, para que se oiga, para que estemos a gusto los que sirven cuidando el local. Ellos están reflejando el amor de Dios con una actitud adecuada. Eso también es mayordomía. Quiero hacer énfasis en un punto que me parece muy interesante. Que levante la mano quien no conozca la parábola de los talentos. Perfecto. La parábola de los talentos es una parábola de la cual habló Jesús y que guarda directa y estrecha relación con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque un señor, dice la parábola de los talentos, llamó a sus siervos y a cada uno dio una cantidad X. A unos dio 5, a otros 10, hubo alguno que le dio un talento. Cada uno hizo con ese talento, con ese don, lo que estimó conveniente. Dice, pero al cabo de un tiempo,
ese señor volvió y pidió cuentas de ese talento. Connor, ¿qué has hecho con la mesada de esta semana? Igual que te lo podría preguntar Sandra a Connor, es lo que un día Dios nos preguntará a nosotros. ¿Qué haces con el don que Dios te dio? Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Me dice la hermana Edilma que soy un empollón. Siempre estoy comiendo libros. Vale, lo acepto. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué hago con eso que aprendo? ¿De qué manera lo pongo al servicio? Llevo 20 años en el área administrativa de la iglesia. Pero eso es lo que a día de hoy se ve. Pero ¿sabes qué? Cuando estábamos en un local más pequeño, yo disfrutaba barriendo, fregando, corriendo entre la mesa de sonido y poniendo las letras. Éramos poquitos y nos gozábamos con eso. Ahora hemos crecido, ahora somos más. Pero oportunidades y gozo al servir siempre tiene que estar en nuestros corazones. Yo honro muchísimo el ejemplo de servicio que me dio un guanche. ¿Quién es un guanche? Un indígena típico de Canarias. Ese guanche me enseñó que se sirve como ujier, que se sirve cargando, descargando. Me enseñó con sus espaldas lo que muchas veces no se sentó a hablar, pero con sus espaldas me enseñó. Guanche, te honro y te bendigo. Hermanos, ¿por qué hago esto? Porque es lo que hemos practicado ayer, la acción de gracias, la gratitud a Dios por cada cosa, y no me cansaré de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque segunda de Timoteo dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Por la maldad. ¿Qué maldad? Aquella maldad que llega a multiplicarse de tal manera, de tal forma, que la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué doy gracias si todos? ¿Para qué reconozco si todos? No, estamos llamados a hacer una contracultura, a ir a contracorriente. Estamos llamados a llamar al pan, pan y al vino, vino. A reconocer que nunca me imaginé que después de 33 años, lo he dicho rápido, 33 años, me iba a inspirar, me iba a dar consejos un joven de 20 años y decirme, has cumplido 50, tu salud está de esta y de esta manera, necesitas cambiar. Y me he visto en el compromiso de irme a un gimnasio. Ahora me encuentro media iglesia allí. Solo hace falta llevar a Fernando para que pase la ofrenda, no para que haga ejercicio, ¿vale? Tengo un reto para ti, querida iglesia. Queridos hermanos, tengo un reto para ustedes. Estamos llamados como creyentes a que esa mayordomía no solo sea de las cosas materiales, que ya nos esforzamos por hacerlo lo mejor que podemos, que cada año se hace una asamblea y se rinde cuentas de lo que se hace, pero no paramos simplemente con rendir cuentas, sino que intentamos hacer de los dinés una goma y estirarlos lo mejor que podemos y gestionarlos lo mejor que se puede. Las cosas materiales son el reflejo de cómo está nuestro corazón, de cómo estamos dispuestos. Yo anhelo en mi corazón, sinceramente se los digo, anhelo en mi corazón, que cada persona que tiene un nivel de influencia, un nivel de impacto en las vidas de otras personas, asuma el reto de pensar, necesito capacitarme, necesito formarme, necesito ir a más, no conformarme donde estoy. Y estamos cambiando nuestro enfoque como iglesia para ir afuera.
Habemos un grupo que nos estamos formando y doy gracias a Dios. Porque, como me dice Dilma, yo que soy tan empollón, hay una cosa que he descubierto. Te parecerá minúsculo, pero para mí es muy importante. Te quiero contar que este modelo maravilloso que disfrutamos hoy día no fue el modelo que originalmente tenía la iglesia. ¿Quieres decir que no se reunían en un auditorio con proyector, con luces? No. Se reunían en los hogares, compartían con amor. Y lo que más se veía era a ese Jesús en las vidas, los valores cercanos. Esto es un día de celebración, esto es una gozada, esto es ¡ah! Pero aquello es lo original. La iglesia primitiva estuvo 300 años reuniéndose en los hogares y eso ha impactado mi vida. ¿Por qué? Porque me confrontó y me recordó una Navidad que en el salón de mi casa habíamos 25 personas. Cualquiera que conoce el salón de mi casa dice, Alex, ¿tú cómo metiste 25 personas? Pues fácil, saqué los sofás, saqué el buffet, puse una mesa cruzada, otra tal, y entramos 25. ¿Cuál es el problema? Estaban como me importa, pero lo disfrutamos, estábamos allí. Y esas cosas se hacen fuertes en nuestros corazones. ¿Hay alguien aquí presente que aún no haya podido asistir a la celebración del Día de Acción de Gracias? Pregunto. Por favor, levanten la mano, manténganla levantada. ¿Saben cuál es el reto? Al pedirles a ellos que levanten las manos, tenemos una excusa. Tenemos una excusa. Oportunidades también. Si no lo haces este fin de semana, te viene el Puente de la Constitución y el del 8 de diciembre. Hermanos, para dar gracias no es un día, es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. ¿A qué estamos dispuestos? Hay dos ejemplos que quiero utilizar que se salen un poco de nuestro contexto, pero que los quiero utilizar porque eso te va a ayudar a pensar que lo que tenemos, que es maravilloso, con Dios es poderosísimo, pero que aún allí afuera hay personas que sin conocer a Dios lo están haciendo y son un reto para nosotros. Uno se llama Sadio Mané. ¿Hay alguien aquí de Senegal? Tenemos dos hermanos que son del continente africano, pero no son de Senegal. Pero los futboleros, Juan, ¿quién es Sadio Mané? ¿De qué club? Del Al Nassr. Este jugador de fútbol senegalés gana como en las grandes ligas del fútbol. Hermanos, todos hoy día vemos la utilidad de un teléfono móvil. Pero ¿saben qué me llamó la atención del teléfono móvil de él? Que llevaba la pantalla rota. Iba escuchando música y lo grabaron y lo criticaron y lo despellejaron. ¿Y qué tiene de malo? Pues la gente que lo criticó dijo, ¿cómo es que este hombre ganando tanto dinero va con un móvil con la pantalla rota? Él dijo, con lo que a mí me cuesta un móvil, puedo invertirlo en las escuelas que ya hemos fundado, en las ayudas que se dan allí en Senegal, etcétera, etcétera, etcétera. Tómate el trabajo también, hombre. Averigua quién es Sadio Mané. Me sorprendió este hombre, me sorprendió. Y otro ejemplo lo tienes en una peli. La protagonizó una tocaya de mi mujer, una tal Sandra Bullock, y ganó un premio Oscar por esa actuación. ¿Sabes cómo se llama la película? Un sueño posible. Eva, después de la última prédica, me dijo, mencionaste tu afición por el cine, es decir, soy cinéfilo. Pues hoy te cuento de una película que Dios utilizó para hablarme. Un sueño posible. Un chico cuyo padre acaba en la cárcel y su madre muere,
se lo pasó muy mal. A él lo estaba cuidando su abuelita y su abuelita encargó a la protagonista de la peli. Acabaron dándose las circunstancias y este niño afrodescendiente acabó siendo cuidado en este hogar. Los demás detalles te los ves en la peli. Es un reto, es un reto. ¿A quién acogemos? ¿Con qué motivación acogemos? ¿Para qué acogemos? Es un reto. Y lo otro que les quiero dejar es que hoy les he hablado de todas las cosas buenas, todas las referencias buenas que tenemos de Dios en su obra a lo largo de las Escrituras, a través de la persona de Jesús. Las cosas malas no te las he contado. Esas te las voy a pasar también por las redes. Y te las dejo para que reflexiones. Me gusta darte de comer y que quedes con un poquito de comidita para la semana. Utilízalas para leer y reflexionar. ¿En qué cosas mi sesgo al percibir las cosas falla? Y número 2, ¿en qué cosas acerca de mi mayordomía puedo crecer, puedo mejorar? Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Miren, una cosa que me olvidaba. Hay una historia acerca de la guerra del Vietnam. Cuentan que en una condecoración, una celebración, perdón, por la guerra del Vietnam y de los que volvieron de allí, uno de los que murió estaba recibiendo una condecoración póstuma. Y su hijo la recibía en medio de lágrimas porque era pequeño. Cuando este chico lloraba, se acercó un uniformado en su traje de gala y le dijo: yo fui compañero de tu padre en Vietnam. Sí, sí, me acerco a ti porque entiendo que cuando tú naciste tu padre estaba en el frente, tú has nacido y no lo has visto, pero quiero que sepas quién es él. Tu padre, sí, tu padre, sí, tu padre me salvó la vida a mí. Cuando lanzaron una granada, tu padre protegió mi vida. Y por eso él hoy no está aquí. Ese niño hizo una pregunta que es un reto para ti y para mí, comparándolo con la cruz de Cristo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Tenemos personas que han ido delante. Yo valoro muchísimo un libro que me regalaron Eva y Samuel. Hablaba acerca de los misioneros, y ha sido muy inspirador para mi vida. Cada vez que he tenido la oportunidad de repasarlo, de releerlo, cada hombre en la historia de la iglesia me ha aportado algo. Si hay alguien que puede ser referente para ti de alguna manera, gózate por eso. Yo me gozo el día que vi personas con más edad que yo haciendo cosas, sirviendo en la construcción de este local, por ejemplo. Personas ya de avanzada edad al pie del cañón. Todo eso es inspirador. Agarrémonos de eso y vamos adelante, iglesia. Que el Señor les bendiga. Todas las preguntas quedan abiertas.